Hola, mi nombre es Karen Criollo. Esta clase está a cargo del profesor Sergio Arango, que es de Movimientos Sociales y Redes. Curso actualmente el tercer semestre en gestión comunitaria. Eh, Mi tema de exposición es acerca de Michel Foucault, sobre el neoliberalismo y la resistencia itinerante. Vamos a hablar un poco sobre la biografía de Michel Foucault. Él nació en 1926 en Francia, es el segundo de 3 hermanos y hijo de un prestigioso cirujano. Durante su infancia fue un gran estudiante y en su adolescencia sufrió mucho por su orientación sexual. Cambió frecuentemente de colegios y llegó a pensar seriamente en suicidarse. Al ir descubriendo su homosexualidad, sentía que tenía una vida infeliz. Al terminar la secundaria, pasó al Colegio Normal de París. En ese tiempo comenzó en ese tiempo comenzó a tener una fuerte depresión y fue obligado a un riguroso tratamiento psiquiátrico. Debido a ese tratamiento comenzó a reponerse y a sobrellevar su sexualidad y alcanzar pues como su equilibrio emocional. ¿Quién fue Michel Foucault? Fue un historiador de las ideas, psicólogo, sociólogo y filósofo. Fue un gran crítico de la psiquiatría y la medicina y del sistema penal de su época. Abrió nuevas perspectivas para pensar acerca de la sexualidad, el poder, el saber y la ética. Michel Foucault fue un pensador analista y de una manera muy minuciosa en la cual él era muy carismático, el padre de un estructuralismo social. En 1949 tuvo su licenciatura en filosofía y en 1950 se graduó como psicólogo. Habla también de que en 1952 tuvo su graduación de psicopatología y su tesis fue de la enfermedad mental y la personalidad pública, que fue publicada en 1954 y tuvo una buena acogida en los ambientes académicos. Se ocupó de problemas relacionados con las verdades del poder y la subjetividad. Cuando hablamos de las relaciones de poder y de la subjetividad, tuvo también una gran influencia en las ciencias sociales y en la filosofía. Fue un gran crítico de la psiquiatría y la medicina. Hablamos también de que en la parte del neoliberalismo y la resistencia itinerante, él habla de que el neoliberalismo es una racionalidad del gobierno, es decir, que está constituido por una serie de estrategias técnicas cuyo fin es alcanzar una subjetividad y la racionalidad de gobierno transforma en el lazo social y transforma o destruye la política. Eso quiere decir por ejemplo, no podemos decir que el neoliberalismo es un liberalismo evolucionado, porque de hecho el neoliberalismo se instaura justamente en una serie de críticas a partir de la tercera o la cuarta década del siglo pasado y las formas de gubernamentabilidad del neoliberalismo se rige como una solución a las críticas que algunos economistas, sociólogos, investigadores sociales le hacen al neoliberalismo clásico.
Hablamos también que qué tipo de subjetividad busca el neoliberalismo. El emprendedor, el empresario de sí mismo, que adopta la competencia como una norma para existir, y la empresa como una norma de vida. Un ejemplo de ellos podremos decir que es la persona que comienza a vivir su vida como empresa y adopta una posición de competencia con todos los otros. Hablamos de que el neosujeto es aquel que asimila el espíritu empresarial, adoptando así de que su vida total es una empresa. Eso es lo que lo que Michel Foucault hace referencia a qué es el neosujeto. Las estrategias para producir al neosujeto. Hablamos que también nos podemos preguntar cómo se genera un proceso de ordenamiento hablamos que en las estrategias para producir el neoliberalismo nos tenemos que preguntar sobre la primera operación que necesita realizar. Se habla de una economización total de la vida, y es decir, que en nuestras vidas separadas de la vida pública, política, lo privado, la religión, eso se estaba separando y continúa en una tensión. También se habla de que el neoliberalismo lo que hace es que unifica al sujeto alrededor de la economía. Lo primero que hace el neoliberalismo es que convierte toda la vida del sujeto en un mercado en posibilidad de capitalización de sí mismo. Hablamos como la segunda estrategia del uso de los discursos del riesgo para la fabricación de empresario de sí. Esta quiere decir que en el siglo XIX el riesgo era un problema, era como el estado de bienestar. Él le hacía frente al riesgo intentando generar unas mínimas condiciones de justicia, y las instituciones intentan asegurarse de eso. El neoliberalismo no le choca el riesgo, y no solo le choca, lo induce porque considera que nosotros somos sujetos que cuando asumimos a que el riesgo hace parte de la vida, eso nos dice que que nosotros nos podemos enganchar a una lógica de aseguramiento de nuestros propios riesgos, de nuestras propias lógicas de vulnerabilidad. Entonces, cuando nosotros normalizamos y el discurso del riesgo, en vez de hacernos sujetos políticos que luchamos para que esas condiciones de equidad y justicia se equilibre, lo que nosotros hacemos es que porque hacemos un ejemplo de las mayores personas que toman un riesgo, y para todos lo que hacemos es que lo normalizamos. También hablamos que el neoliberalismo nos convence de que vivir en riesgo es normal, que es apreciable. Entonces, por eso lo articula con el desmonte gradual de las seguridades ontológicas, del desmonte de las condiciones de salud, del desmonte de las viviendas, de la educación. Entonces el neoliberalismo lo que hace es que nos desmonta eso, de ese estado de bienestar que ya estaba institucionalizado, lo desmonta, y con eso induce a una mayor vulnerabilidad en los ciudadanos. Hablamos que también por eso nosotros somos seducidos por el riesgo, nos convertimos en los clientes del aseguramiento.
Hoy todo se puede asegurar, de hecho, hoy se debe de asegurar todo. Cada vez que hay unas nuevas ofertas de posibilidad de seguro, el mercado del aseguramiento es cada vez más amplio. Y hablamos de las formas que utiliza, de las tres formas que utiliza el neoliberalismo, que utiliza el neoliberalismo, y es que individualiza la vida de las personas y de los ciudadanos. Hay tres formas de individualización a lo largo del siglo XX que se han ido consolidando, que le debemos a la psicología. Gran parte de esa es la densificación de la individualización. Entonces, la individualización se ha convertido en un instrumento de gobierno porque, claro, como rompemos la política, individualizamos la vida, o sea, el sufrimiento de los individuos. Es un problema de cada uno, no un problema social. Ese discurso es lo que nos asegura que entonces la política y la resistencia se hayan desmontado gradualmente. Las tres formas de individualización es: la primera, por la gestión del riesgo, de gestionar nuestros propios riesgos. La segunda, perder el empleo, o no es un problema social, es un problema político y un problema de que el sujeto no logre sentirse adecuadamente empresario aún siendo empleado. Y el tercero es la individualización emprendedora. Cuando somos emprendedores, hablamos de que nosotros debemos mostrarnos como emprendedores competentes, y no solo competentes, sino en competencia. Entonces, si yo soy un emprendedor, todo lo que yo pienso es una competencia, es una idea de negocio, y todo entonces comienza a ser como un enemigo a mi alrededor. Yo no puedo revelar mi idea de negocio porque otro se queda con ella. Entonces hay que individualizar el emprendedor. También hablamos de que centra su esfuerzo gubernamental, ya que en el cuerpo, sino que hay un foco que es la intimidad. En esta habla de que cuando Michel Foucault hace referencia en ese texto de que si gobernamos a los individuos, no gobernamos a los colectivos, y si gobernamos a los colectivos, ¿cómo gobernamos a los individuos? El gobierno, no recuerdo bien no me acuerdo bien en qué página, si es en la 89, que habla sobre las formas de gobernarnos. Hablamos de que el gobierno, a la intimidad, rompe ese aseguramiento de gobernar, rompe la intimidad, él individualiza las vidas de toda una población, digamos, que permite ser gobernada o se deja gobernar. Pero no solo eso de que el neoliberalismo gobierna la intimidad, sino que es el nuevo foco del poder de la intimidad, sino que la intimidad la torna en un mercado, y así es el triunfo para el neoliberalismo, exponiéndonos ante apariencias. También hablamos de invertirnos para demostrarnos ante los demás, para demostrarnos más autorrealizado, o sea que nuestra intimidad se convierte en un mercado. Ejemplo, como nos dicen que comer, qué ropa debemos usar, o cómo vernos más atractivos, interviniendo también pues quirúrgicamente. Eso se habla de un ejercicio constante de engancharnos en las tecnologías de autoayudas, en las consejerías. Todo ese mercado de la intimidad se puede decir que ha tomado poder en los últimos años. Hablando también de la resistencia y la ética política,
dice que ya Michel Foucault había planteado las luchas contemporáneas, definiendo el derecho a las diferencias y atacan todo aquello que se aísla a los individuos. Son contra la individualización. Para Foucault, la resistencia se enfoca en las formas de individualizadoras que permite esas identidades fijas. Se considera que esas luchas en el presente pueden ser individuales y colectivas. Después de estudiar las formas de gobernabilidad de Occidente, Foucault se pregunta cómo resistirse a ser gobernado desde afuera por las técnicas propias de la racionalidad, de gobierno neoliberal. Esto significa debe desgobernabilizar la subjetividad para hacer de la vida una obra propia. A esto es lo que Michel Foucault denomina estética de la existencia, o sea que es la relación de que el sujeto establece consigo mismo en la ética, donde puede desplegarse toda tentativa. También habla respecto al neoliberalismo, en el cual exige que la propia vida sea elaborada como una obra de arte. Y también comparó de la política en Butler, que consta de que la vulnerabilidad del ser humano, la cual la cual se produce por tener un cuerpo y vivir con otros, en sí permite la convivencia y al mismo tiempo la amenaza. Aquí es donde emerge la demanda ética de Butler, poniendo dos acciones resistenciales. Una es la crítica de la política y la crítica de la política de identidad, la política que puede cifrarse en la política de identidad. Y la segunda es profundizar la crítica de la violencia del Estado cuando se desmonta en la seguridad. Esta es mi exposición. Hablaba pues de que en tema de crítica, creo que Michel Foucault hace un gran despliegue sobre qué es el neoliberalismo y lo desglosa súper bien en todo lo cotidiano, porque ya sabemos que es digamos un pensador que hasta hace poco pues estuvo con nosotros. Entonces, hablando del neoliberalismo, podremos decir que hace unas comparaciones en las cuales nos conllevan a pensar en cómo la sociedad se va intencionalmente sumergiendo en ella. Deja muchas reflexiones sobre el neoliberalismo. Esta es mi exposición y muchas gracias.